de Sumaya para entender cuál es la situación generalizada en América Latina, cuáles son los países más afectados y, por cierto, ¿qué tal, Betsa? ¿Cuáles son las causas de estas desapariciones forzadas? Es un tema fuerte para empezar esta semana y lo vamos a ir desmenuzando. Ya lo decías tú, desapariciones forzadas. ¿Qué pasa con esta gente que un día a otro ya no vuelve a su casa? Y justo vamos a empezar con datos, porque ya lo adelantaba Mauricio. De una lista de 10 naciones, 6 de ellas son de América Latina, que obviamente incluye a los países donde el mayor número de desapariciones ha sido de 1980 al año 2020. ¿Qué es lo que integra esta lista? Vamos a empezar a analizarlo y tenemos por supuesto a Colombia. Cerca de 95,000 personas desaparecidas de forma forzada según datos de la ONU en este periodo. Muchos de ellos obviamente son datos que ofrece la Fiscalía General. Estamos hablando de 95,000, una cifra bastante fuerte, y muchos de ellos fue después de la etapa de que se firma este acuerdo de paz con las FARC. Entonces podemos observar que se creía que ahí los índices podían disminuir, pero no ha sido así. La lista sigue avanzando. Y tristemente, otro de los países que encabeza esta lista es mi México. Y es que acá, escuchen bien los datos, más de 95,000 desapariciones forzadas, más de 52,000 fallecidos sin identificar. Aquí nos referimos a todos aquellos casos donde de repente damos a conocer que se encuentra una fosa clandestina con 20, con 30 cuerpos y que efectivamente no se sabe quiénes son. Estos obviamente el mismo gobierno los toma, los identifica de alguna forma sin nombre, pero sus familias no más vuelven a saber de ellos. Situación complicada, Mauricio. Sí, complejo. ¿Existen factores comunes relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico? Sí, en este caso en México, así es, tristemente. Y acá vamos a mostrar un video que se dio a conocer en las redes sociales, donde justo un grupo de narcotraficantes llega y ataca a las fuerzas del orden. Sí, en este caso es obviamente a los que están cuidando, que es a la Guardia Nacional, el territorio. Llegan en una localidad que se llama Teocaltiche, que es entre Jalisco y Zacatecas, y bueno, pues obviamente aquí empieza esta revuelta. Ellos, que son los que están cuidando, pues obviamente también son agredidos por estos grupos de narcotráfico que ya no tiene límite alguno. Vamos a otra de las naciones que están en esta lista y tenemos por aquí que de enero a junio del 2021, El Salvador también registra números fuertes. Desaparecidos sin localizar aumentaron un 40%. Esta cifra, en comparación con otros años, pues obviamente ha ido en aumento. ¿A qué se debe? Pues muchos de ellos obviamente también a que tuvieron que ver con diferentes pandillas, a que la misma autoridad no ha puesto cartas en el asunto, a que muchos de los casos han quedado en expedientes, en carpetazos, y no se da un seguimiento. Y ya por último tenemos también datos importantes de lo que sucede allá en el Perú, cerca de 22,000 casos de desapariciones forzadas, y solamente de estos 22,000, escuche, que este dato es importante, 47 dictámenes judiciales. A esos son a los que se siguió por oficio, a los que se investigó, y estamos viendo que todo el resto simplemente quedó así. Un tema complicado, profundo, y que ojalá que las autoridades y la misma sociedad en general pues sigamos hablando del tema para que se haga algo, Mauricio. De hecho, hemos querido profundizar en ese efecto. ¿Por qué tantas sentencias ante tan elevado número de desapariciones? Hemos hablado con Javier Calderón Castillo, el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Opina que la impunidad es una de las causas de la creciente ola de desapariciones forzadas. Yo creo que la impunidad es un motivador negativo, ¿no? de que se siga desarrollando este delito en todos los países de la región. No ha cesado la desaparición en ninguno de los países. Hay países donde pues es una práctica sistemática, como en Colombia, México, en la actualidad, y es una práctica menos sistemática, pero que se sigue desarrollando en el resto de países, como Guatemala, El Salvador, en Honduras. En estos países se sigue practicando la desaparición forzada. De hecho, hay todavía algunos hechos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, que se conocen, no son sistemáticos, son aislados, pero siguen desarrollándose este tipo de delitos, porque, insisto, generan impunidad para quienes los desarrollan. La oposición venezolana, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, se enfrenta a un nuevo duro golpe. Uno de sus dirigentes, Julio Borges, renuncia al cargo de canciller del autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó y afirma que debe desaparecer. Lo vincula con la burocracia y la pérdida de legitimidad. Asimismo, cuestiona los hechos de corrupción, en particular
El caso de Monómeros, una empresa